Hola, somos Biotech on Air. Mi nombre es Melissa. Y yo soy Leslie. En el episodio de hoy hablaremos sobre la creatividad para hablar de ciencia. Hemos juntado algunas recomendaciones que pensamos son útiles que nos ayudarán a transmitir mejor el conocimiento. Dentro del campo de la ciencia, más en estos días, es muy importante que como investigadores sepamos cómo transmitir la información que tenemos disponible. Es por esto que continuamente como estudiantes hemos tenido que preparar presentaciones que muchísimas veces no han salido como queríamos. Realmente yo pienso que poner la creatividad dentro de una presentación es un poco complicado. Entonces, hemos preparado este video para ustedes porque nosotros no somos totalmente creativas. Entonces, pero pensamos que este es un punto que los investigadores debemos utilizar para poder llegar a las personas y así poder llegar a más personas. Entonces, como les mencionamos al principio, nosotros tenemos algunos tips y algunas experiencias que nos gustaría contarles y de ahí de alguna manera poder, cambiar nuestro estilo y poder llegar a ser más creativos. Bueno, como investigadores o como estudiantes, para ser investigadores, la creatividad tiene que ser de ley un factor súper importante. Y esto es porque muchas veces nosotros mismos tenemos que crear nuestros protocolos o guiarnos de otros protocolos, pero no siempre vamos a tener los mismos casos. Entonces, por esto es muy importante que seamos creativos, igual, tanto dentro y fuera del laboratorio. Ahora, definir creatividad creo que es algo bastante complicado porque creo que varía mucho también de acuerdo a la persona y bueno, algo así como a breves rasgos, hace un tiempo tuve la oportunidad de tomar una clase relacionada con esto desde el punto de vista de la psicología. Entonces, creo que estos términos, este conocimiento también sí se pueden aplicar bastante a la ciencia. No sé, Leslie, es que tú nos quieres comentar un poquito qué es para ti la creatividad. Para mí definir creatividad es la mezcla, la combinación de dos ámbitos totalmente, no diría opuestos, pero sí que se complementan. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que en el campo de la ciencia, yo podría combinarle con un montón de elementos, porque no necesariamente deben ser solo palabras o texto. Entonces, como les dijo Meli, nosotros a lo largo de la carrera hemos visto que muchas de las presentaciones que hemos hecho, siempre es necesario la creatividad y una de las cosas por las que es importante es porque además de transmitir el mensaje que tú quieres, también es importante como que cómo la gente lo tome y si le gusta o no. A pesar de que sea aburrido, creo que el elemento que uno siempre debe tomar en cuenta es ponerle algo de originalidad y también algo súper técnico. Entonces, bueno, yo también he preparado algunos tips que creo como por ejemplo, yo creo que ya hemos pasado el tiempo de utilizar el PowerPoint. Sé que en algún tiempo fue súper importante y todo el mundo lo utilizaba, pero ahora, sin embargo, hay más plataformas que nos brindan este servicio y para mí ha sido como que súper importante ya dejar de lado, porque ya ahora solo poner imágenes, texto o animaciones dentro de este programa ya creo que ya no es tan relevante. Exacto, creo que Entonces, también, comparto totalmente contigo, Les. Igual creo que también en clases muchas veces nos han dicho como que por Dios, o sea, no hagan presentaciones en PowerPoint, porque igual en su momento creo que en el colegio junto con Prezi eran como que las cosas que más utilizábamos y era como que wow, así como haces esas animaciones, cómo pones esos diseños tan bonitos. Pero creo que también otra plataforma que ya no debería más bien usarse tanto es los slides de Google. Porque igual siento que también son súper útiles por el hecho de que puedes trabajar con tu equipo al mismo tiempo, pero el hecho de que tenga diseños bonitos no lo hace necesariamente una plataforma creativa, ¿no?
Sí. Pero también, como decíamos, esto de la creatividad también depende mucho de la persona. Entonces, también podría darse que si tú eres una persona creativa, que eres una persona con un estilo como que propio, original, y usas estas plataformas y puedes hacer algo diferente a lo que se hace normalmente, también creo que estaría súper bien. Sí, exactamente eso te iba a decir. Creo que hay que también diferenciar entre el diseño de tu presentación y la creatividad. O sea, Exacto. siempre uno obviamente quiere que su presentación quede súper bonita, pero no necesariamente está ligado a la creatividad. Entonces, algunos También. tips que les vamos como a recomendar dentro de este campo y de cuando se utiliza este tipo de plataformas es que primero, nunca hay que utilizar mucho texto. Siempre cuando se ve a grosso modo muchas palabras, como que llega a aburrir a la gente. Entonces creo que es muy necesario aprender a sintetizar todo lo que quieras decir en pocas palabras y que te ayuden unas imágenes que vayan acorde a lo que tú vayas a decir. Claro, concuerdo totalmente. O sea, creo que todos hemos visto esto de que pues ponemos muchísimo texto y es más bien como que para leer durante tu presentación Uh-huh. y no tanto como que para dar la idea principal, que es lo que tu audiencia es lo que quiere saber, lo que le sirve a tu audiencia, ¿verdad? Entonces, como dice Les, esto de aquí es súper importante aprender a usar la cantidad de texto necesaria. Igual esto viene acompañado con la tipografía que vamos a utilizar, el número, o sea, el tamaño de la letra, porque igual, de ley siempre nos ha tocado como que alguien que nos pone letras muy chiquitas y uno tiene que estar así como que, Dios mío, ¿qué dice ahí? O lo típico, ¿no? Usar estas tipografías que son como que redonditas y que te parecen como divertidas, se podría decir. Uh-huh. Pero que creo que para este campo en específico, deberíamos dejar de utilizar estas tipografías y también, tal vez, más bien buscar tipografías que pues nos ayuden a hacer una lectura, que nos den este aspecto también de elegancia o responsabilidad, si lo puedo decir de alguna forma. Sí. Uh-huh. Creo que también además de eso, si es que bueno, ya te quedas con esa plataforma, también lo que podrías hacer es añadirle videos que primero tampoco como que sean tan aburridos, porque ahora en internet, en YouTube, hay un montón de videos interactivos que llegan a explicar mejor el tema que tú quieres dar. Entonces creo que añadirle, no sé, otro tipo de multimedia también ayuda. Otro punto importante que también creo que debemos añadir es que la parte de ambientarle a temáticas o hacer juegos dentro de la presentación, creo que también es un punto de creatividad y creo que también llegas a despertar el interés del público. Por ejemplo, igual a lo largo de la carrera, nosotros siempre nos hemos obligado en ponerle ese granito de creatividad y créeme que para nosotros también es súper complicado. O sea, creo que sí, o sea, sí es bueno que todo el tiempo nos estén como que presionando para que seamos creativos, porque como les decía en el inicio, ya sea para hacer investigación o para transmitir tu conocimiento, tienes que usar la creatividad. O sea, tienes que ver la forma de hacer las cosas diferente. Y eso también de cierta forma te da tu marca, tu esencia personal, o sea, ya yéndonos un poquito más allá. Sí, desde mi experiencia, por ejemplo, cuando yo he utilizado juegos, yo sí, o sea, sí es complicado al principio, pero luego cuando ya la gente como que ve ese tipo de actividades, la gente pone mucho más atención. Entonces, pensaría yo que también ponerle algún toque de, no sé, de alguna actividad que haga que las personas se levanten o haya ese momento de estrés, de por ejemplo, aunque ya creo que este juego ya no debería ser muy como que utilizado por el tingo tango. Entonces, sí, en su tiempo llegó a ser también creativo, pero ya ahorita como que utilizarlo para mí ya Literal, es es como que, aburrido, ajá. exacto, más de lo mismo, más de lo mismo. Uh-huh. Y igual tengo que confesar que no es un juego del que yo disfruto, así que
O sea, estoy Sí. súper peleada con ese tipo de actividades. Entonces, como que para mí realmente no son creativas, sino que más bien son una tortura. Entonces, Sí. entonces sí, o sea, como tú dices, este tipo de actividades, y más aún cuando pues era todo presencial, sí lo veíamos muchísimo. Ujú. Como que hacer igual también dramatizaciones Ujú. y este tipo de cosas, estas dramatizaciones que son una mezcla entre la exposición y una actuación. O sea, creo que Ujú. eso sí podría ser algo creativo porque los casos son diferentes, las escenas son diferentes, eh, pero también igual hay que recalcar que no siempre se debe hacer como que lo mismo. O sea, si ya vimos una escena y alguien la quiere volver a usar, eso ya no es creativo, pensaría yo. Sí, igualmente mezclarle, por ejemplo, el final de la presentación. Si tú haces preguntas y le pones un juego, sí Ah, podría ser eso claro. también creativo, pero por ejemplo, dependiendo del tipo de juego que utilices. Entonces, por eso, como les decía antes, el tingo, tingo, tango y hacer preguntas, eso ya, yo ya no consideraría creativo, porque ya mucha gente ya utilizó ese tipo de, como que de actividad. Pero, por ejemplo, hay un montón de maneras de cómo hacer al final, porque siempre hay alguna presentación que digan preguntas y nadie responde. Entonces, como que si tú quieres como que evitar ese tipo, puedes aquí aplicarle algún juego y no exactamente también puedes utilizar Kahoot, que ahorita es una herramienta que todo el mundo igual utiliza porque además de ser súper interactiva, es también súper intuitiva. Pero a lo largo de este podcast les vamos a dar ciertas plataformas que no reemplazan totalmente a Kahoot, pero sí podrían ya dejar un poco de lado esta herramienta que sí, para mí en realidad cuando yo primera vez la vi, sí me parecía súper, súper buena, pero ya conforme pasa el tiempo ya todo el mundo lo utilizó. Y con esto quiero aclarar de que no todo lo que se utilice ya deja de ser creativo, sino como que la cantidad de gente y la cantidad de veces que la gente lo utiliza eso ya deja de ser creativo porque ya deja de ser original. Claro, creo que también en la forma en la que la utilizamos, ¿no? Ujú, Porque si es que siempre estamos utilizando Kahoot o ujú, X plataforma, eh, solamente como que para hacerle preguntas al público, como que sí se vuelve un poco ya no tan creativo. Pero nosotros hemos visto que pues hay gente que también la utiliza entre la presentación, como que para ver si es que faltan puntos que no se han explicado bien, para ver si la audiencia eh, comprendió bien lo que tú querías decir. Entonces, de hecho, incluso muchos profes usan este tipo de plataformas para poder como que hacer repasos de los conocimientos y este tipo de cosas, que, ujú. o sea, en esos casos sí me parece que es algo creativo porque no es algo que todos los profesores hacen. Sí. Eh, una de las plataformas que yo creo que podría reemplazar a Kahoot es una plataforma que se llama Geniali. Además de ser una página donde es online y tú puedes crearte tu cuenta gratis y tú puedes ahí hacer tus presentaciones, porque además de tener un diseño bonito, que a mí eso también es uno de los puntos que yo también considero cuando hago una presentación, también hay un montón de como que de opciones donde tú puedes elegir si quieres hacer una infografía, una presentación tipo video, o incluso dentro de esa página tú puedes ahí hacer algunas encuestas y no necesariamente tienes que salirte de tu presentación, ir a Kahoot y otra vez a tu presentación. Y más aún en estos momentos que, o sea, literalmente tenemos que estar como que en nuestras casas. Eh, sí es súper importante usar este tipo de herramientas que tú mencionas. Y yo no había usado antes Genially, pero por recomendación de Les, por favor, háganle caso. Visiten la página porque literal está súper, súper chévere. Se pueden hacer muchísimas cosas y obviamente esto no es publicidad porque estamos aprendiendo aquí también en esto. No, no sé. Entonces, em, puedes hacer muchísimas cosas. Les comentaba que en esta página también se pueden hacer infografías. Y creo que este también debería ser otro punto que deberíamos tomar también en cuenta.
para hablar el día de hoy. Sí. Porque, pues bueno, también para hacer infografías hay muchísimas plataformas. Pero bueno, volvamos al tema de las presentaciones y más bien en las últimas presentaciones que pudimos asistir, sí pude palpar un poquito qué es lo que se hace en esta plataforma y me parecía genial esto de que puedes interactuar bastante, ¿no? Sí. Sobre todo si es que tienes un grupo de trabajo con el que estás presentando, puedes interactuar bastante y sí puedes dejar salir tu creatividad. Porque no es una plataforma que te limita, porque sí tienes bastantes opciones, creo que también puedes poner como animaciones y ese tipo de cosas, entonces sí está súper chévere. Sí, yo creo que esta herramienta no supera, pero yo diría que sí es como que mucho más amigable con la persona que está haciendo, a diferencia de Canva. O sea, Es verdad. Canva yo también lo he utilizado y también me parece una página, una aplicación súper, súper buena, pero yo al principio, por ejemplo, yo sí tenía problemas de, no sé, porque creo que Canva es una herramienta donde te da un montón de opciones y tú debes saberle cómo diseñarle. Entonces, a comparación de Genially ya te da una plataforma y tú puedes irle cambiando, le puedes añadir videos, le puedes añadir juegos. También como que el diseño con el que ellos te dan, a mí también me parece como que súper moderno, súper actual y súper serio, dependiendo obviamente del tipo de presentación que tú vayas a elegir. Sí, también creo que influye también mucho a qué está dirigida la plataforma, porque Sí. Canva como que te da estas ideas para cosas como que posts, historias de Instagram, logos, pósters, invitaciones. O sea, es como que más, no sé, tal vez para publicidad o cosas así. Pero obviamente también podemos encontrar presentaciones y presentaciones que igual también son súper bonitas, infografías que también son súper bonitas. Pero lo que pasa en Canva siento que es que te limita un poco. Entonces, no te deja tal vez hacer como que todas las cosas que uno quisiera hacer en el ámbito de que, o sea, las imágenes que tiene a veces sí son un poco limitadas de acuerdo al tema y tienes que pagar. Entonces eso también hay que dejarlo súper claro, que hay que tratar de buscar estas plataformas que te permitan a ti hacer lo que quieres, pero obviamente que no te limiten. O sea, el costo yo creo que es un limitante súper, súper importante porque no vas a pagar $1 por un sticker si, o sea, tu presentación es, yo qué sé, tal vez para una tarea o cosas así. Entonces, por eso yo diría que Genially es una buena opción. Igualmente, como estamos en este hilo de compartirles algunos programas o aplicaciones, yo también he encontrado, bueno, me han enseñado una plataforma que a mí, si es que tú eres investigador o profesor, Nearpod es una herramienta súper, súper creativa y súper, súper amigable con las personas. Porque, por ejemplo, y recién estos meses le conocí, para comenzar, creo que es una herramienta donde tú puedes poner tu presentación. Normalmente, de ahí tú puedes elegir igual qué tipo de letra, el fondo y todo. Creo que la única como que desventaja que le veo a esta plataforma es que no te da como que la opción de ponerle un diseño como que súper único a lo que tú vayas a presentar. Pero esta herramienta en realidad es muy útil cuando tú, por ejemplo, quieres hacer una clase online, porque creo que ahorita en este tiempo que estamos viviendo es súper importante también ver que la gente no se aburra. Y peor si es que son tus estudiantes y peor si es que es un tema que no es de agrado para todos. Entonces, por ejemplo, dentro de esta plataforma, tú puedes hacer juegos. De ahí tú vas haciendo preguntas, tú puedes igual poner una pregunta abierta y las personas van poniendo sus comentarios, la gente va poniéndole like si le gusta tu comentario dentro de la Ah, qué presentación. chévere. Ajá. Entonces, a mí me pareció una herramienta como que, wow, literalmente sobrepasa algunas que yo he visto, porque más adelante también les voy a comentar de una herramienta que con Meli también nos enseñaron
y una vez lo utilizamos para una presentación y nos funcionó y a mí me gustó el resultado. ¿Cuál? Cuéntame cuál, ¿por qué? La de Learning Pad. Ajá. Exacto, justo de eso te iba a meter ahorita. Porque de hecho, o sea, nosotros la habíamos visto a esta que usó una profesora en una clase de laboratorio, de hecho, y nos pareció súper chévere la dinámica de cómo funciona la plataforma. Entonces, nosotros la utilizamos para hacer un trabajo, pero obviamente como que con algo más, ¿no? O sea, siempre... añadiéndole nuestra... Añadiendo algo, exacto. Y sí, nos gustó bastante, nos sentimos bastante cómodas con esta plataforma, ¿no? Ajá. Por ejemplo, una de las cosas que a mí siempre me atrae de alguna plataforma y yo le considero creativa es la manera de interactuar con el público. Mientras más fácil a la gente le sea dar un clic, creo que es mucho más como que ahí ya tienes tu punto de creatividad y de facilidad de poder manejar. Entonces, por ejemplo, les cuento así súper breve qué es Learning Pad. No diría que es una aplicación, es una página donde puedes encontrar. Necesitas registrarte con tu correo y todo. Pero es como un tablero. Sí. Un tablero donde tú puedes ahí ponerle la parte de inicio y de ahí tú hacer tu presentación y igualmente ahí le incluyes algunas preguntas, algunos videos y mientras la gente va avanzando, como que se va llenando no sé, como que tu rendimiento se ve ahí y si es que tú terminaste el juego. Esa es más o menos la temática del Learning Pad. Una de las muchas, porque de lo que yo vi una vez cuando hicimos esta presentación que les comentamos con Meli, sí, o sea, puedes hacer juegos ahí, pero también puedes añadirle links de algunas plataformas que se suben, por ejemplo, me acuerdo que vi de National Geographic, de Discovery Channel, o sea, tienes un montón de herramientas, puedes ponerle un montón de links y tú vas y la información está ahí. Entonces creo que una de las cosas súper importantes que hay que considerar es la facilidad que te da la plataforma con la que tú puedas interactuar con tu público. Lo que se complementa con lo que les decía, o sea, esto de la facilidad de la plataforma, de qué tan amigable es, y obviamente estos limitantes que les decíamos, ¿no? Como que si es suscripción, si no es suscripción, y ese tipo de cosas también se pueden tomar en cuenta, ¿no? Y algo que me recordó mucho lo del Learning Pad, no sé si te acuerdas, en una de las últimas materias que tomamos, que el profe nos hizo una especie de juego, pero en Google Form. Sí, cierto. Que fue también súper chévere, o sea, y creo que usar Google Form también, si es que lo vas a usar solo para hacer una encuesta y ese tipo de cosas, no es nada creativo, pero la forma en la que el profe lo usó fue súper chévere. Era un tipo juego sobre espadas, y estábamos hablando sobre esto del diseño de experimentos. Y realmente a mí me ayudó mucho a entender términos que no estaban claros todavía en mi cabeza, y fue una actividad en grupo, y ni siquiera fue presencial, sino que ya fue pues, cuando comenzó todo esto de la cuarentena. Entonces, volvemos a esto de que no es tal vez necesariamente la herramienta, sino cómo nosotros la utilizamos. Sí, eso mismo te iba a decir, ajá. Como que no, o sea, la herramienta está ahí, pero tú puedes darle un montón de usos. Y ahorita con el ejemplo que ahorita mencionaste, a mí también eso me pareció súper creativo, pero atrás de eso también hay que ver el tiempo que el profe se tomó para hacer eso. Porque era era un juego literalmente y no era muy complicado. Tal vez como una trivia, o sea, tenías preguntas de todos. Exacto, era un escape room. Y tú tenías como que, o sea, cumplir como que con diferentes preguntas para poder avanzar. Pero igual, o sea, sí me imagino que debe haber sido un trabajo súper pesado. Porque tenía demasiadas cosas y demasiadas opciones, y todas esas opciones te podían llevar a caminos diferentes. Entonces, crear eso sí debió haberse tardado bastante.
Sí, y por ejemplo lo que decía Meli, o sea, además, o sea, esta plataforma de Google para hacer encuestas, o sea, sí, tú le ves, ahí a simple vista es súper aburrido y súper simple, pero si tú le pones de esta parte de creatividad, se vuelve mucho más, no sé, más interesante y tú podrías hacer un montón de cosas con él. Y por ejemplo, y además de tú ponerle tu parte creativa, también llegas a las personas y la gente también puede entender mejor el tema. Porque muchas veces, no sé si ya nos vamos a la parte de clases, explicar como que toda la parte de teoría y todo eso, sí llega a ser un poco aburrido, pero si es que el profe, tú le ves que está poniendo mucho más empeño hacia actividades y ese tipo y utiliza este tipo de plataformas, tú llegas a entender mucho mejor la materia. Entonces, creo que la creatividad en sí te ayuda a entender y te ayuda a, no sé, a poder verle de otra manera, si es que no te gusta, a la materia y puede que te llegue a gustar. Por ejemplo, a mí, o sea, ese es mi caso. A mí al principio de una materia a mí no me gustaba. Y conforme el profe hacía, y se veía el esfuerzo del profe, porque no es que toda la gente, eso también hay que aclarar, no toda la gente tiene el mismo proceso de aprendizaje. Hay unos que son más audiovisuales, otros que igual son más visuales, otros que les gusta más como que, con que sean las actividades mucho más, no sé, afuera de clases, cosas así. Entonces eso también hay que considerar porque no todas las personas aprenden de la misma manera. Y si tú llegas a utilizar estas plataformas, créeme que vas a poder llegar a más estudiantes. Y si es que los estudiantes ya no llegan a eso, ya creo que es otro tema que toparemos en otro podcast. Claro, oye, justo eso también es súper importante, la audiencia con la que tú estás trabajando, porque igual tampoco uno no puede como que tratar de satisfacer todos los ámbitos de cómo las personas aprendemos, pero este tipo de plataformas, este tipo de formas más bien de transmitir conocimiento, sí ayudan bastante, como tú dices, a los que estamos del otro lado. Entonces, sí han habido casos donde nos topamos con temas que son súper técnicos, que tienen nombres complicados, que son materias que requieren un poquito más de esfuerzo, de atención, de estudio también. Entonces, sí es importante también, igual uno como estudiante, que busque las formas que más le acomodan para poder estudiar. Entonces, justo igual quería hablarte antes de Quizzes, y esta creo que la vi en inglés, me parece, que lo usaba la profe, y me parecía súper chévere porque esta plataforma de aquí, aparte de ser parecida a Kahoot, en el sentido de que puedes hacer estas preguntas con tu teléfono móvil o con tu tablet o tu computadora, también te permite hacer cartas de estudio. Entonces, me parecía como que súper interesante esto de que a la vez que tú puedas pues, estudiar, también puedas hacer estos juegos. Entonces, esta es una plataforma que también podría ayudar mucho a profes o si es que tú estás haciendo una presentación que es un poco más complicada, de que tú puedas hacer el juego para que tu audiencia pues pueda retener un poco más la información, pero a la vez también dejar estas cartas de estudio por si alguien quiere volver a revisar y no le quedó algo claro. Entonces, me parece una plataforma interesante. Sí, igualmente yo había utilizado esa plataforma porque, por ejemplo, para estudiar un nuevo idioma. Porque muchas veces, por ejemplo, no me voy a pasar a otro tema, pero siento que sí es importante a veces llegar a retener muchas palabras y memorizar, porque saben que la memoria es súper frágil y las palabras o lo que quieras aprender se van si es que tú no estás en constante aprendizaje, si no estás en contacto directo con la materia. Entonces, llegar a utilizar estas plataformas que te ayuden a retener y de manera creativa, créeme que les va a ser de muchísima ayuda porque
no necesariamente uno debe estar sentada 10 horas en el computador o leyendo un libro o leyendo un paper para poder retener. O sea, como les dije antes, hay un montón de formas que la gente aprende y uno también tiene que aprender a, a ver qué tipo de aprendizaje tienes. Por ejemplo, yo me he dado cuenta recién y eso toma un montón de tiempo, así que tampoco se asusten si es que algún punto de su vida que ustedes dedican como que no, no, ya no debo aprender más, sino, por ejemplo, Una vez cada semestre. sí, porque en serio, toma muchísimo tiempo uno darse cuenta de qué tipo de persona eres para aprender. Y, por ejemplo, yo soy más visual y a mí me ayuda muchísimo este tipo de plataformas. Ajá. Sí, sí, es súper importante, igual, como dice, identificar cuáles son nuestras fortalezas para aprender. Y creo que también, igual, una vez que ya identificamos esto, también, si atendemos una presentación, también nos va a ser mucho más fácil poder captar lo que la otra persona nos quiere decir. Uh-huh. Y por ejemplo, yo creo que ahorita que estamos en el siglo XXI, millennials, ahorita creo que es importante aprender a utilizar estas herramientas. Porque, y no digo que el papel o las actividades como que se utilicen, no sé, tradicionalmente ya no son creativas, sino que ahorita tenemos una herramienta súper importante y es el Internet. Entonces, aprender a utilizar este tipo de aplicaciones, creo que es mucho más fácil porque, como les digo, además de que no necesites darle mucho dinero, porque estas aplicaciones que les hemos mencionado se las puede utilizar sin dar algún costo. Tú puedes ahí, además de tener una presentación súper bonita, lo más importante, creo yo, es llegar a transmitir tu mensaje y que la gente entienda y que la gente pueda a partir de eso crear algún criterio. Creo que eso para mí es muy importante. Sí, exacto. Eso es súper importante. Entonces, ahora vamos a hablarles sobre las infografías, que también es algo súper importante que ahora en estos días se ha visto muchísimo en redes sociales. Y para eso tenemos muchísimas plataformas, ya les habíamos hablado de Canva y también de Geniali. Hay otra plataforma también que es Pictochart, me parece que se llama. Sí. Creo que en estos casos igual uno tiene que ver cuál es la que le acomoda mejor, cuál es la que no te limita tanto o la que te brinda mejores herramientas. En mi caso, pues ahora como ando con esto de la fibra de Geniali, yo podría recomendar esa, pero también siento que Canva me ha permitido tener infografías bastante bonitas eh, y las he tratado de utilizar lo mejor posible, entonces esas. Siento que Pictochart, no sé si es porque yo no la uso bien, pero no me gusta mucho el resultado. Entonces, como hay tantas opciones, la recomendación que les daríamos en este caso es, primero, organizar muy bien la información. Eso es un paso súper importante porque si es que uno comienza haciendo la infografía y pues viendo el diseño y eso, tal vez no va a ir de acuerdo a la información que uno tiene disponible. Entonces, el primer paso en este ámbito sería primero tener organizada la información que vas a utilizar y a quién va dirigida. Esto es algo súper importante porque muchas veces pues nos ha pasado, creo yo, que ponemos imágenes, fotos y este tipo de cosas que no tienen nada que ver con el tema del que uno está hablando. Y la dificultad en el caso de las infografías es que uno no puede dar una explicación adicional, sino que es la imagen y el texto que tú tienes y eso es lo que las personas van a ver. Entonces, usar imágenes, usar un tipo de letra adecuado, usar el tamaño de letra adecuado también, porque si es una infografía, como les digo, es lo único que las personas van a ver. Entonces, uno no va a estar al lado como que leyéndole a la persona si es que la persona no avanza a leer. También algo súper importante en las infografías y creo que en todo tipo de trabajo que se va a dar a conocer son las referencias. También nos ha pasado muchas veces que en presentaciones, incluso en estas, ya sea en Genially, PowerPoint, Prezi, Canva, nos hemos olvidado de poner las referencias y poner las referencias es súper importante para que la gente sepa de dónde está sacando tu información y que realmente esa información
tiene un fundamento atrás. También los colores es algo que influye y nos olvidamos de comentarles esto al comienzo. Los colores influyen muchísimo, ya sea en presentaciones, en infografías, entre otras cosas. Entonces, hay muchísima lectura disponible para poder conocer un poquito más sobre esto de la psicología del color, que también pensaría yo que es un factor muy importante y clave en esto de hacer infografías. Sí, y por ejemplo, uno de los puntos que nosotros debemos considerar es cuándo debemos de hacer una infografía. Creo que no todo, por ejemplo, ahorita la infografía es, como les dijo Meli, es una información súper sintetizada y deben ir con imágenes adecuadas. Y lo que tú quieres ahí informar es, no sé, algún tipo de información que sea rápido de captar, porque hay que considerar que no toda la información que nosotros hay en el Internet es fácil de poder resumirla y ponerle en estas infografías, porque desde mi punto de vista, que yo también he elaborado algunas infografías, sí se me hace complicado llegar a resumir toda esta información que es en gran masa y poderle, no sé, en 3 renglones, porque hay que considerar que para una infografía tú no puedes poner un párrafo de 5 líneas y también puedes ponerle igual cualquier imagen. Entonces, utilizar también este tipo de herramientas es saber el fin y el tipo de información que tú también quieres transmitir. También te da esta sensación de falsa comodidad el tener el espacio para hacer la infografía y nos ha pasado que hemos puesto más información de la que deberíamos poner. Y obviamente, pues, adicional a eso, también va con una penalización de nota. Entonces, por favor, petición especial es que sí seamos como que súper conscientes de que es una infografía y como su nombre le dice, tiene que tener información y gráficos. Entonces, diría yo que una infografía más amigable es la que tiene más imágenes. Y también se adapta a diferente público. Entonces, si es que tú usas solamente palabras técnicas, solamente vas a abarcar a un público que conoce estas palabras técnicas. Pero si quieres tú abarcar tal vez un público un poco más diverso, vas a usar más imágenes que creen también mayor impacto, o sea, que expliquen, pero que también te generen impacto. Entonces, añadiendo lo que dijo Meli, también se pueden añadir estos gráficos de pastel que te ayuden a poder transmitir mejor, porque de lo que yo he visto muchas de las veces transmitir números o este tipo de gráficos como que llama mucho la atención de la gente porque dice, tal porcentaje o tal estadística, y creo que también estas infografías también se enfocan en poder brindarte esta información, como les repito otra vez, súper resumida, pero a la vez también tenemos que ser súper cuidadosos con el contexto que vamos a resumir, porque no muchas veces, y a mí eso me ha pasado, de que todo lo que leo y resumirlo en tan poquito es lo que yo quiero expresar, porque recordemos que esto también puede ser súper peligroso y ahorita es un tema que también yo estoy en contra en realidad, y es por lo que uno se escucha, es como un chisme. Y si tú escuchas de esta persona tal información y esta persona tal información, y eso igual pasa igual cuando uno escribe, ¿no? Porque uno tiene que recopilar de varios espacios y poder sintetizar. Entonces, si tú en algún momento llegas a poner a algo que tú, en realidad, tú sientes que no transmite lo que tú quieres, lo que tú piensas, yo creo que lo más recomendable es no ver otras formas de transmitir, porque muchas veces la infografía también no es como una herramienta donde tú puedes expresar plenamente todo este conocimiento que tú quieres dar a conocer a las personas. Entonces, como les dije al principio, la infografía es una información súper resumida. También tiene este objetivo de ser llamativo, porque recordemos que una infografía no es mucho más que unas 5 slides juntos y ahí explicando un proceso. Entonces, creo que también eso hay que tener muy, muy en cuenta.
Pero adicionales a lo que tú mencionas, creo que también el uso de referencias en estos casos sí ayudaría bastante. Si es que tal vez el espacio que tú tienes es muy reducido y no te alcanza a decir totalmente lo que quieres transmitir. Si tú pones las referencias abajo, eh, también tu audiencia puede tener acceso a esta información extra que nosotros no pudimos usar en la infografía. Y esto pasa también mucho pues cuando haces pósters y ese tipo de cosas, porque, o sea, igual el espacio es muy reducido, entonces no avanzas a colocar todo lo que quisieras colocar, todas las explicaciones de extras que quisieras colocar, y tener referencias aparte de ser el respaldo, también ayuda mucho si queremos saber más sobre el tema. Entonces, algo que creo que también podríamos recomendar y también para nosotras, porque no es algo que hagamos mucho tampoco, es revisar las referencias o la información adicional que viene con ya sea infografías, pósters y este tipo de cosas, porque no tenemos a alguien que al lado nuestro que nos esté explicando. O sea, tal vez cuando vamos a exposiciones de pósters sí lo tenemos, pero si están en digital o si están colgadas, sí es un poco complicado tener este acceso a esta información extra que tal vez la persona que lo hizo sí quiso transmitir lo que está disponible, pero nosotros no comprendemos totalmente qué es lo que quiere decir. Finalmente les queremos recomendar dos plataformas que para nosotros fueron de gran ayuda durante la cuarentena para hacer presentaciones. Y son estas herramientas que te ayudan a hacer cómic. No necesariamente necesitas ser diseñadora gráfica para hacer unos gráficos súper bonitos y hacer un cómic, sino estas plataformas ya te brindan estos gráficos, y estoy hablando de Storyboard Dad y también de Pixton, que en ambos casos tú puedes hacer una suscripción gratuita, pero en una de estas plataformas para descargarte la imagen tú necesitas pagar, pero para eso también les tenemos algunas recomendaciones y tips que les pueden ayudar, y pueden también obtener su trabajo, porque realmente nosotros creemos que llegar a utilizar imágenes y palabras súper concisas también es una buena forma de poder llegar a tu público. Bueno, con esto tenemos una anécdota que nos gustaría mucho compartirles y fue con Storyboard Dad, que pudimos utilizarla hace unos meses para un proyecto final. En este caso, nosotros teníamos que explicar un poco sobre, sobre la diferencia estadística que había entre dos tipos de proyectiles. Entonces, esto nos llevó, por ejemplo, a utilizar una escenografía de la extinción de los dinosaurios. Entonces, algo que también es súper importante es que la temática que nosotros vayamos a escoger en esto de los cómics vaya de acuerdo a lo que queremos transmitir, y eso también va a ayudar muchísimo, muchísimo a que la audiencia pueda tener los conocimientos de mejor manera, que si nosotros tenemos una escenografía que está hablando de otras cosas totalmente diferentes al tema del que estamos tratando. En nuestro caso, nos gustó mucho utilizar este formato de cómic, porque no es algo tan común. Entonces, conversando con Les, decíamos, el tema era abierto, entonces tú podías hacer lo que quieras en cuanto a creatividad. Entonces, lo que nosotros vimos mucho era esto de hacer videos, pero realmente hacer videos también se nos complicaba mucho a nosotros como grupo porque estábamos muy lejos y ya fue cuando comenzó esto de la cuarentena. Entonces, hacer esto nos pareció lo más amigable para nuestro grupo y también fue bastante amigable para nuestra audiencia, que en nuestro caso eran nuestros compañeros de clase. Otra experiencia que yo tengo con estas plataformas es con Pixton. Esta herramienta a mí en realidad fue muy fácil de manejarle porque esta va por pasos. Entonces, por ejemplo, si tú quieres a una persona que esté saludando, puedes encontrarlo y puedes hacer tu cómic, porque dentro de una temática tú puedes encontrar 1.000.000 de acciones, 1.000.000 de tipos de personajes. Entonces, para mí, en realidad, esta plataforma sí me ayudó un montón, porque además de poner tu parte creativa,
también te ayuda a, no sé, a que la gente también vea otro tipo de cosas que, no digo que los cómics no se utilicen, pero esto aplicado a la ciencia no es muy común de ver. Entonces, en mi experiencia, en realidad, una de las fallas que yo sí le veo a este programa es cómo tú poder descargarte las imágenes. Pero les digo que ahorita con todas las herramientas que tenemos, es muy fácil poder, o sea, no hay límite para tu creatividad. Entonces, por ejemplo, un tip que yo les puedo dar si es que van a utilizar este tipo de plataformas es si es que necesitas pagar para poder obtenerlo. Lo que yo hice fue hacer un recorte de pantalla o ponerle herramientas recortes y tú solo le señalas tu cuadrito y ahí está, y tú vas armando tu cómic. Entonces, como les digo, no muchas veces la parte económica es un impedimento para poder hacer creativa una presentación. Yo tengo una anécdota extra con Pixton, y ahorita que la mencionas me acordé. Nosotros teníamos que hacer ya sea un cómic, una infografía, lo que fuera, para una clase, igual también como proyecto final. Y yo decidí como que ver qué pasaba con Pixton, porque me habían dicho que era súper buena. Pero la dificultad que yo tuve con esta era que no sé por qué los cuadros de texto, como que si tú escribes mucho texto, comienzan a tapar el dibujo. Y es algo que no pasa con Storyboard, ¿verdad? Porque tú puedes mover el cuadrito de texto donde tú quieras, pero en Pixton como que se ponía encima del muñequito y me tapaba el muñequito y yo así no entiendo qué está pasando. Entonces, por eso mejor decidí hacer una infografía, porque dije como que no, eso ya fue. Entonces, creo yo que tal vez no la estoy utilizando de la mejor manera, perdón, y por eso es que entré en desesperación. Sí, pero sí tenemos que elegir entre estas dos plataformas que les decimos, pero ya depende mucho de ustedes. Para nosotros creo que Storyboard es una de las plataformas donde tú puedes hacer tu cómic e incluso descargarte, creo que también no tiene ningún costo. Entonces, y además de lo que vi, también tiene como estas imágenes un poquito más, eh, yo diría un poquito más diseñadas, como que más... no sé, ¿Trabajadas tal vez? ajá, trabajadas. Sí, es verdad. Sí, sí, yo también me sentí como que un poquito más cómoda y me llamó más la atención Storyboard que Pixar. Concuerdo totalmente. Creo que nos estamos olvidando de una Pauta. cosa más para terminar y es Bautum. Justamente por esto de que nosotros tenemos varias experiencias con esto de hacer storytelling y este tipo de cosas. Y Bautum es una plataforma que ayuda bastante para estos casos. Nosotros hemos trabajado ya un par de veces con este programa. Y sí es bastante cómodo, la verdad, bastante amigable, te permite hacer movimientos en tus gráficas. Puedes grabar la voz, grabar música, de hecho también lo hemos usado para hacer este tipo de comerciales o publicaciones que se nos piden para otro tipo de materias. Entonces sí es una buena recomendación que les tenemos para ustedes. Sí, y como les digo, yo creo que hay un montón de aplicaciones más que les pueden ayudar a que su presentación sea creativa, porque de lo que nosotros hemos experimentado, estas son las plataformas que nosotros hemos utilizado y como yo les dije antes, no necesariamente la plataforma ya es la parte creativa, sino tu, La la forma en la que parte, lo el utilizas. enfoque, ajá, la parte del enfoque que tú le quieras dar. Entonces, porque yo creo que ahorita en este tiempo eh, es un buen momento de poder llegar a las personas de esta manera online, que ahorita estamos por esta temática que estamos viviendo. Pero como les digo, gracias a esto hemos logrado, creo que lo más importante, llegar a transmitir el mensaje que nosotros queríamos brindarles a las demás personas. Entonces, eh, no sé, Meli, si tú tienes alguna otra experiencia final con estas plataformas. Bueno, tengo una extra y es que nosotros habíamos hablado antes un poquito sobre los videos, el uso de los videos. Ya no es algo tan creativo el hecho de usar un video en una
presentación donde el lineamiento es que sea creativo. Pero algo que nos pasó a nosotros, no sé si te acuerdas, hace algunos años, es que hicimos el video. Obviamente nosotras dimos las voces porque pues para hacer diseño y dibujo digital no habíamos tenido la oportunidad. Pero de parte de nuestro grupo hubo alguien que sí tenía estos conocimientos. Y adicional a esto también quiero mencionar que para ser creativo en ABC Campo también es necesario tener conocimiento, ¿no? Conocimiento en ese ámbito. Entonces, en este caso, literalmente lo que nosotros presentamos fue un storytelling diseñado realmente pues por nuestro compañero. Y eso sí fue súper creativo, porque no era lo típico de usar Powtoon, que fue lo que presentó pues la mayor parte de la clase, sino era un video único y súper original. Entonces, el hecho de usar video no significa que tu presentación no vaya a ser creativa, sino que volvemos a esto de que no es la plataforma que tú utilices, sino más bien la forma en la que tú la utilizas y qué es lo que tú puedes hacer en ella. Y pues bueno, ya finalmente, ya para terminar, como les decíamos, lo importante es saber a qué público está destinada tu presentación. El tipo de información que vas a transmitir también es súper importante y que esta información vaya de acuerdo con tu proyecto, ya sea esto un video, una infografía, una presentación. Eso es muy importante. También conocer el tema. Tienes que conocer el tema para poder transmitir el tema. Entonces, esto se gana leyendo, viendo. Entonces, es súper importante esto, porque si tú no dominas el tema, la información que vas a transmitir a las personas no va a ser la adecuada, no va a ser la correcta, y tal vez también va a dejar con muchos vacíos a tu público. En estos casos también les habíamos recomendado mucho el uso de referencias, tanto como que estas fundamenten la información que estás brindando, pero también que le permitan a tu audiencia tener información adicional. Un dato extra que me hubiese gustado compartirles antes es siempre definir el propósito de las actividades que estamos realizando. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros vamos a utilizar un Kahoot, ok, ¿por qué estamos haciendo esto? Estamos utilizando un Kahoot porque queremos saber cómo va la audiencia con el conocimiento que estamos brindando, o queremos evaluarnos a nosotros, evaluar a la audiencia, evaluarnos a nosotros o evaluar a la audiencia. Eso también es algo súper importante. Y también sería bueno explicarle a tu audiencia por qué lo estás haciendo, por qué estás haciendo esta actividad o por qué estás haciendo esta otra actividad. Porque muchas veces nosotros simplemente lanzamos la actividad y ya, y tal vez la audiencia con la que estamos trabajando pues va a tener este conflicto de, ok, ¿me están evaluando a mí o el expositor es el que quiere que yo lo evalúe? Entonces, a mí en esos casos sí me genera un poquito de estrés porque digo como que, ok, me están evaluando a mí como público y Dios, o sea, si es que digo algo malo, si es que me equivoco, o sea, ¿qué va a pasar? Entonces, creo que también eso es algo importante que podríamos hacer. Y pues bueno, ya les habíamos comentado esto de que el uso de imágenes o animaciones tiene que ir de acuerdo al tema del que estamos hablando para que pueda generar también un mayor impacto y si es que tu objetivo es que la imagen pueda ayudar a la comprensión de tu tema. Porque si nos ha pasado, y creo que todos lo hemos hecho en algún punto, que ponemos imágenes que nos gustan a nosotros, pero que no tienen nada que ver con el tema o que no causan impacto en el tema. Y eso también confunde mucho, o sea, al menos a mí como público sí me confunde mucho y es como, o sea, no sé, creo que sí es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Ya finalmente para terminar este podcast, a mí me gustaría decirles que la parte creativa no está definida por el lóbulo derecho, ni el izquierdo, ni cuán lógico eres, ni nada por el estilo, sino que tu creatividad va más allá de tú ponerte estos desafíos de tú querer informar de otra manera. Entonces, yo en estos días creo que la creatividad debe ser un punto que debe tomarse muy importante para cualquier cosa, porque incluso tú debes ser creativo para poder resolver problemas. Y en mi opinión,
cualquier persona puede ser creativo. E incluso si es que tú dices, no, es que yo solo, lo mío no es la creatividad, eso le dejo para otras personas. En realidad, yo creería que cualquier persona puede ser creativo, solo tiene que pasar esa zona de confort, de poder desafiarte, de poder tú explayarte, de poder tú explicar de otra manera. Entonces, como ya les dijimos, y Meli también le resumió los puntos que nosotros topamos en este podcast, es que estas recomendaciones son a partir de nuestras vivencias y esperemos que les haya gustado y les haya sido útil. Y obviamente si es que tienen pues alguna recomendación, algún comentario, nos gustaría mucho saber. Tal vez si es que ustedes tienen experiencias extras que puedan ayudar a otras personas, también sí sería de muchísima ayuda y también que nos ayuden a nosotras porque como les hemos dicho desde siempre, nosotras no somos expertas, también estamos aprendiendo mucho. Y adicional a ello también quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con Les, o sea, la mejor forma de ser más creativos es arriesgándose, pensando de otra forma a la que normalmente estamos acostumbrados y salir de la zona de confort. Entonces creo que eso ha sido todo por nuestro episodio de esta semana. Esperamos que haya sido informativo para ustedes y que hayan podido pues tener un poquito más de conocimiento, que también les ayude en sus actividades diarias, no necesariamente en la universidad. Y pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por escucharnos y nos veríamos la siguiente semana. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios semanales, todos los lunes a las 7 de la noche. En la cajita de información te dejamos nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico por si quieres comunicarte con nosotras. Y nos vemos la siguiente semana.